Contaminación del suelo. La contaminación del suelo se ha establecido como una importante alteración que se ve reflejada directamente en la superficie terrestre, a partir de diferentes causas que estiman empeorar con el paso del tiempo si no se toman las medidas respectivas. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo se define como la acumulación de sustancias tóxicas en una concentración que supera el poder de amortiguación natural del suelo y que modifica negativamente sus propiedades. Hay que tener en cuenta también que el suelo es un elemento frágil del medio ambiente, un recurso no renovable y que su velocidad de deformación y recuperación es mucho más lenta que la de los procesos que lo degradan. Causas de contaminación del suelo. Accidentes de origen nuclear. Así como lo hizo Chernobyl, otros accidentes nucleares también han mostrado ser los principales causantes de la contaminación del suelo, así como del aire y de la hidrografía del planeta, considerándose agentes altamente contaminantes y que deben tener un límite para los tiempos actuales. Pruebas atómicas. Una de las que más ha contaminado la superficie terrestre son aquellas realizadas por los británicos, ya que son las que generan que los suelos no puedan acceder a procesos futuros de descontaminación, incluso si se requiere de miles de años para conseguir tal efecto. Tecnología agrícola. Este tipo de tecnología ha sido nociva desde su descubrimiento, pues tanto la utilización de aguas negras como el uso excesivo e indiscriminado de sustancias químicas como los pesticidas y fertilizantes van dejando un gran producto de contaminación en los suelos, especialmente en aquellos de gran fertilidad preparados para cultivos. Eliminación de basura urbana. En este caso, la fuente predisponente a la contaminación de los suelos es el uso inadecuado o la carencia de aquellos sistemas dedicados completamente a la eliminación de basuras urbanas, pues es lo que certifica que las sustancias químicas no aborden los diferentes tipos de suelos y con ello se vaya extendiendo la contaminación en todo el planeta. Compactación terrestre. Esto hace referencia a la compactación que suele darse en los suelos cuando se comprime para poder realizar estructuras sobre él, o también cuando hay una cantidad masiva de ganado que camina sobre la zona de manera recurrente. Asimismo, va generando que las plantas no florezcan y hace que las raíces se dañen por completo, conllevando a que la contaminación de este tipo de suelo se refleje como un suelo infértil. Consecuencias de la contaminación del suelo. Vegetación removible. La consecuencia primaria que se desenlaza tras el problema de la contaminación de los suelos tiene actuación directa contra la vegetación, pues son las plantas las primeras que se van degradando al estar frente a un perfil de suelo no apto. Con la disminución de todo tipo de plantas, la variedad de especies, y con ello la cadena alimenticia se va deteriorando progresivamente, llegando a un punto de tal extremismo que llega a ser imposible la vida de los seres vivos. Fauna en extinción. Con la dificultad para la mantención de la vegetación y cualquier tipo de flora implica también haber dificultad para tener agua potable, aspecto que hace que las especies animales vayan sufriendo daños irremediables pertenecientes a su cadena de procreación. Degradación paisajística. La pérdida en el valor del suelo permite que haya lugar para la degradación paisajística, además de influir en la pobreza en actividades agropecuarias, determinando que se trate de una tierra inútil, lo que lleva a complicar la vida dentro del planeta. Silencio peligroso. Las consecuencias más trágicas y peligrosas de la contaminación del suelo son aquellas que se generan de forma silente, pues van atacando a todos los seres vivos que la habitan, por igual. Muchas de ellas se plasman en ejemplos de fugas radioactivas que generan una afectación inminente y directa del suelo, consolidando la pérdida de la agricultura y también la ganadería y la pesca. El suelo es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Los suelos afectan a los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, a nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Sin los suelos sanos no podríamos producir nuestros alimentos. De hecho, se calcula que el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente en los suelos. Imagen, podemos observar un pastor que pastorea su rebaño en Senegal, muy cerca de un montón de basura. Aquí es donde vemos la conciencia ambiental y sobre todo cómo nosotros como ganaderos o como ser humano que es consumidor puede llegar a acumular tanta basura en el suelo. Por ejemplo,
En Australia se estima que existen unos 80.000 emplazamientos que sufren contaminación del suelo. China ha clasificado el 16% de todos sus suelos y el 19% de sus suelos agrícolas como contaminados. Hay aproximadamente 3 millones de lugares contaminados en la zona económica europea y en los Balcanes occidentales. En Estados Unidos, 1.300 localidades aparecen en la zona de prioridades nacionales Superfund, en las que las autoridades incluyen aquellas que sufren elevado índice de polución. Estos datos nos ayudan a entender la clase de peligros que la contaminación plantea a los suelos, pero no reflejan la complejidad de la contaminación del suelo en el mundo, y pone de relieve la insuficiente información disponible y las diferencias en los registros de sitios contaminados en diferentes regiones geográficas. El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es una síntesis de la investigación científica existente sobre la contaminación del suelo. Entre los hechos y las cifras destacados de la siguiente investigación figuran: la producción de productos químicos creció rápidamente en las últimas décadas y se prevé que aumente anualmente en un 3.4% hasta el 2030. Esto hace de que la contaminación del suelo sea una de las consecuencias del uso de estos químicos y por lo tanto pueda llegar a ser mucho más mortal el uso de estos químicos. La producción mundial de desechos sólidos urbanos era cerca de 1.300 millones de toneladas anuales en 2012. Se espera que aumente en 2.200 millones de toneladas anuales para 2025. La producción mundial de estiércol aumentó en un 66% entre 1961 y 2016, de 73 a 124 millones de toneladas. El volumen de estiércol aplicado a los suelos aumentó de 18 a 28 millones de toneladas y la cantidad de estiércol dejada en pastizales aumentó de 48 a 86 millones de toneladas. El estiércol puede contener altas cantidades de metales pesados, organismos patógenos y antibióticos, lo cual puede llegar a afectar el suelo, el agua y el aire. Los suelos cerca de las carreteras acumulan elevados niveles de metales pesados, hidrocarburos y otros contaminantes, lo que representa una amenaza cuando se producen alimentos en áreas adyacentes o cuando se lleva a pastar el ganado junto a estas vías. En 2015, la industria química europea produjo 319 millones de toneladas de productos químicos. De estos, 117 millones de toneladas se consideraron peligrosas para el medio ambiente. En muchas regiones del mundo, los niveles de contaminantes orgánicos persistentes en la leche humana son muy superiores a los que consideran inocuos, con una mayor incidencia en la India y en algunos países europeos y africanos. Casi todo el suelo en el hemisferio norte contiene radionucleidos en concentraciones más altas que el nivel de fondo, incluso en áreas remotas, como consecuencia de las pruebas atmosféricas de armas nucleares y episodios radiológicos como el accidente de Chernobyl. Aproximadamente 110 millones de minas y otros tipos de explosivos sin estallar continúan dispersos en 64 países en todos los continentes. Remanentes bélicos que pueden tener consecuencias fatales para los agricultores y que pueden liberar metales pesados al estar expuestos en la intemperie. Los suelos deben ser reconocidos y valorados por su capacidad productiva, así como por su contribución de la seguridad alimentaria y al mantenimiento de servicios ecosistémicos claves. He aquí algunas razones por las cuales la contaminación del suelo no puede subestimarse. La contaminación del suelo afecta a todos los ámbitos. Los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, nuestra salud y la de todos los organismos del planeta dependen de un suelo sano. El contenido de nutrientes de los tejidos de una planta está directamente relacionado
con el contenido de nutrientes del suelo y su capacidad para intercambiar nutrientes y agua con las raíces de esa planta. La contaminación del suelo es invisible. Hoy en día, un tercio de nuestros suelos están moderadamente o muy degradados debido a la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, compactación, acidación y contaminación química. Se necesitan aproximadamente 1.000 millones de años para formar un centímetro de capa arable superficial, lo que significa que no podremos producir más suelo en el transcurso de nuestras vidas. El suelo que vemos es todo lo que hay disponible. Sin embargo, los suelos se enfrentan aún más a presión debido a la contaminación. La tasa actual de degradación del suelo amenaza la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades más básicas. La contaminación del suelo afecta a la seguridad alimentaria. Al reducir el rendimiento y la calidad de los cultivos, unos alimentos inocuos, nutritivos de buena calidad se pueden producir si nuestros suelos se mantienen sanos. Si no lo están, no podremos producir suficientes alimentos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero. La contaminación del suelo puede ser resultado de malas prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo, comprometiendo su capacidad para degradar los contaminantes orgánicos. Esto aumenta el riesgo de que los contaminantes se liberen al medio ambiente. En muchos países, la producción agrícola, la intensiva, ha agotado los suelos, poniendo en peligro nuestra capacidad para mantener la producción en estas áreas en el futuro. Por lo tanto, las prácticas de producción agrícola sostenible se han convertido en un imperativo para revertir la tendencia a la degradación del suelo y garantizar la seguridad alimentaria actual, futura a nivel mundial. La contaminación del suelo puede poner en riesgo nuestra salud. Una parte importante de los antibióticos, utilizados ampliamente en la agricultura y en el ámbito de la salud humana, se liberan en el medio ambiente tras ser excretados del organismo al que se les administró. Estos antibióticos pueden filtrarse en el suelo y propagarse en el ambiente. Esto produce bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que disminuye la eficacia de los antibióticos. Cada año unas 700.000 muertes son atribuibles a bacterias resistentes a los antimicrobianos. Para 2050, si no se ataja el problema, la resistencia a los antimicrobianos matará a más personas que el cáncer y tendrá un coste global mayor que el actual volumen de la economía mundial. Introducción. En la siguiente sección de la exposición se van a tomar algunas referencias de leyes, artículos, decretos y resoluciones en las cuales se toma todo lo que tiene que ver en torno al recurso suelo. También cabe resaltar que no se tiene una legislación, una norma, una ley exacta en concreto con el recurso suelo, sino que se tienen bastantes, por lo cual se debe hacer una recopilación obligatoria de cada una de estas. Como madre de todas las leyes tenemos la Constitución Política. En esta se garantizan derechos, como en el artículo 79, que es el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que ésta pueda afectar. Entonces, nosotros como personas también tenemos derecho a opinar y a participar con respecto a lo que se va a hacer en el medio ambiente. Otro es el artículo 80, que es el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Después de la Constitución Política continúa jerárquicamente las leyes. La Ley 9 de 1979 es una ley que reglamenta las actividades
y competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. Todo esto con el fin de garantizar los derechos que se exponen anteriormente en la Constitución. Sin duda alguna, la salud de los habitantes de una población determina su calidad de vida. Entonces, de aquí esta no es una norma antigua, pero es fundamental para las siguientes resoluciones, decretos y leyes que sacó el Estado para garantizar el bienestar de la comunidad. En esta norma, en esta ley, se aprecia el título 1 con respecto al tema del suelo, que es la protección del medio ambiente, y es que contiene los reglamentos para el manejo de residuos sólidos, residuos líquidos, manejo de excretas y emisiones atmosféricas que puedan afectar el ambiente y ocasionar perjuicios en la salud de la comunidad. La ley 599 del año 2000 es por la cual se expide el Código Penal, lo que significa que hay circunstancias que pueden llevar a ocasionar penas de cárcel o multas, en este caso también, según la falta que se cometa. En este caso tenemos el artículo 133, que es la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero de hidrocarburos. Entonces es cualquier persona que contamine o realice una acción que conlleve pérdidas o daños al medio ambiente, podrá pagar de 5 a 10 años de cárcel y una multa de 30.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Esto es para explotación de yacimientos mineros o hidrocarburos. Este es otro artículo del Código Penal, el cual es el artículo 338, que en este caso es explotación ilícita de yacimiento minero u otros materiales. Entonces la diferencia con el anterior es que en este caso es por no tener el permiso de la autoridad. Entonces el solo hecho de no tener permiso de la autoridad, no tener las licencias o los permisos y requisitos que exija la autoridad, ya implica una multa. Así no esté contaminando, no esté haciendo una acción indebida, ya es para multarse. Y pues igualmente, si no tiene las licencias, es normal que no esté haciendo las cosas bien. Puede tener una pena de 32 a 144 meses de multa y entre 133.33 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes de multa. Ley 1252 del 2008 busca una gestión integral de todo lo relacionado con la importación y exportación de residuos peligrosos en el territorio nacional. O sea que el gobierno lo que busca es saber qué residuos o qué materiales peligrosos químicos puedan llegar a entrar al país para poder tomar medidas al respecto y saber quién los va a utilizar y para qué los va a utilizar. Entonces esto también es una medida para evitar problemas de contaminación. Y claramente está que una cosa es lo que busca la ley y otra cosa es la que se cumple en la realidad. Hay muchas sustancias prohibidas que igualmente las importan de forma ilícita, de forma ilegal. Y también en esta ley se reglamenta todos los equipos e infraestructura que debe tener la autoridad aduanera en las zonas francas para garantizar que se cumpla todo esto. Entonces es una ley que busca saber qué es lo que entra y lo que sale del país con respecto a materiales peligrosos. Ley 23 de 1973. Entre los aspectos relacionados con los recursos naturales considerados en esta ley se tiene prevención y control de la contaminación del medio ambiente, mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables. También determina como bienes contaminables el aire, agua y suelo. Por otra parte, resalta así al medio ambiente como un patrimonio común, donde para cuidarlo deben participar tanto el Estado como los particulares. También el gobierno tendrá que tener como prioridad el cuidado del medio ambiente, ya sea educativamente, creando incentivos para el cuidado y en el peor de los casos sanciones a toda acción que conlleve a la contaminación del medio ambiente. Ley 9 de 1979. Entre sus disposiciones prohíbe descargar sin autorización las basuras y desperdicios. En pocas palabras, desechos que logren deteriorar nocivamente el suelo o en su defecto cause molestias o daños a los individuos o núcleos humanos. De igual forma, se menciona que para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán preferiblemente los medios que permitan, donde nos vamos a 4
a 4 medios principalmente. El primero es evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana, un factor muy fundamental. El segundo es reutilizar sus componentes, es decir, tratar de no desecharlos a primera instancia, sino tratar de ver qué posibilidad hay de reutilizarlo. Producir nuevos bienes y por último restaurar o mejorar los suelos. Por último, la Ley 430 de 1998 dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y donde se dictan otras disposiciones. Entre estas están establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica de tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos económicos adecuados a las condiciones nacionales, para así inducir o incrementar el cambio en los procesos productivos y en los patrones de consumo. Por otra parte, se trata de reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, energía y recursos naturales utilizados, en el momento que sea factible y ecológicamente aceptable, para que los residuos derivados de los procesos de producción sean de la mejor manera tratados. Ahora proseguimos con los decretos. Decreto 3874 de 2016. A rocas y materiales pétreos, que trata el capítulo 14 del Código Minero, para efectos de otorgar sobre ellos el derecho a explorar y explotar, serán considerados como materiales de construcción, aunque con posterioridad a su extracción o recolección no se usen o destinen efectivamente a la mencionada actividad. Entonces este decreto tiene que ver todo lo que es respecto a materiales de construcción pétreos, rocas, arenas, gravas y demás materiales que puedan utilizarse en la construcción, y qué requisitos deben tener estos lugares donde se va a realizar la explotación y exploración de estos minerales. Decreto 2462 de 1989. Es un decreto antiguo pero que se desarrolló para cumplirlo a futuro, del año 2016 al año 2030, y el nombre es Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, una política articulada entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el DNP, el Ministerio de Salud Nacional, el Ministerio de Minas y algunas entidades descritas al DANE. Esta política lo que busca es articular que todos los desechos y residuos sólidos se aprovechen, se usen y se reciclen de forma óptima. Tiene una inversión de 187.578 millones de pesos. Decreto 1397 de 2018. Uso racional de bolsas. Teniendo en cuenta que el tiempo que tarda una bolsa de plástico en degradarse que se encuentra enterrada en el suelo, el presente decreto aplica sin perjuicio de los mecanismos e instrumentos que hayan implementado los municipios y distritos en sus planes de gestión integral de residuos sólidos para el almacenamiento y presentación de los residuos en el marco del Servicio Público Domiciliario de Aseo, conforme a lo que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto número 284 de 2018. Este título es aplicable a los productores, comercializadores, usuarios o consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de prevenir y minimizar los impactos adversos al medio ambiente. Por parte del productor, las personas naturales o jurídicas que fabriquen o importen aparatos eléctricos o electrónicos para uso propio tendrán también la calidad de productor. La información que debe ser suministrada por el productor a los usuarios o consumidores de los aparatos electrónicos se sujetará a las condiciones y requisitos que para tal efecto establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con las autoridades a que haya lugar. Por parte de los usuarios o consumidores, tendrán que prevenir la generación de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos mediante prácticas para la extensión de la vida útil de los aparatos eléctricos o electrónicos. También realizar una correcta separación en la fuente de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y no disponer estos juntos con los demás residuos. Por último, entregar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los productores
o terceros que actúen en su nombre o a través de los comercializadores. Por último, para el transporte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se realizará garantizando la integridad de los mismos de forma que puedan darse las condiciones para su posterior reutilización y reciclado, evitando su rotura, exceso de apilamiento, emisión de sustancias y pérdida de masa. Decreto 2811 de 1964, Código de los Recursos Naturales. Es conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, específicamente en el recurso del suelo. Se tienen los siguientes artículos donde se abarcan la importancia y cuidado del recurso suelo. El artículo 8, que consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros, la degradación, la erosión y el revenimiento de los suelos. Las alteraciones no nocivas de la topografía es un factor que también logra deteriorar el medio ambiente. Dentro del artículo 34 relacionan con el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios la afectación hacia el recurso suelo. Del artículo 178 al 180 relacionan con principios para el uso y aprovechamiento de los suelos. Entre los artículos 182 al 186 está relacionado con el uso y conservación de los suelos. Y dentro de los artículos 324 al 326 están relacionados con los distritos de conservación de suelos, teniendo así un grado de enfatización al recurso suelo. Decreto 2811 de 1974, parte 7, hace énfasis al suelo agrícola y al suelo no agrícola de la tierra, teniendo en cuenta que estos deberán ser usados de acuerdo con sus condiciones y factores constituidos. Por primera instancia hablamos del suelo agrícola, que el aprovechamiento de estos suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora. Asimismo, todos los habitantes de la República tendremos que colaborar con las autoridades en la conservación y el manejo adecuado de los suelos. Por otra parte, tenemos el uso y conservación de los suelos, que estos van a estar sujetos a la adecuación y restauración siempre y cuando que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias, dentro de las que se encuentran la inexplotación, independientemente de las condiciones especiales de manejo, ya sea también la aplicación inadecuada que interfiera a la estabilidad del ambiente, sujeciones a limitaciones físico-químicas o biológicas que afecten notoriamente la productividad del suelo, y por último, que es algo que se ve muy a menudo, que es la explotación inadecuada. Por otra parte, por última instancia, tenemos ya el énfasis que le hacen a los usos no agrícolas de la tierra, y esto se basa en un plan de desarrollo urbano determinando, entre otros sectores, ya sean residenciales, cívicos, industriales, etc., tener en cuenta el desarrollo de zonas oxigenantes y amortiguadoras, contemplando la necesaria arborización ornamental para aumentar y disminuir la contaminación del medio ambiente. Resolución 1402 de 2006. Es una resolución que tiene que ver con respecto a desechos peligrosos, desechos tóxicos, y resuelve 4 cosas principales, y es que ninguna persona natural o jurídica, o sea, ninguna persona normal o una empresa pueden ingresar al territorio nacional residuos nucleares. Ningún país o otra empresa va a poder hacer contratos o de alguna forma querer traer lo que quieran en otro país con respecto a residuos nucleares. Ninguna persona natural o jurídica podrá introducir al territorio nacional desechos tóxicos. Ninguna persona podrá introducir al territorio nacional residuos o desechos peligrosos si no se cumple con lo consagrado en el convenio de Basilea y demás legislación vigente en Colombia. Es obligación y responsabilidad de los generadores identificar las características de peligrosidad de sus residuos para que así mismo se puedan tratar. La resolución 0472 de 2017 es una resolución muy importante para nosotros los ingenieros civiles, así no estemos involucrados en un trabajo de la parte hidroambiental. Si nos compete esta resolución, ya que tiene que ver con todo lo que es desechos de construcción, desechos de construcción y demolición. Entonces, casi que cualquier otra rama de la ingeniería civil tiene que ver con esto.
Entonces, entre las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, RCD, que antes se llamaban escombros, se encuentra la contaminación al aire, el agua y el suelo. Entonces, debido a esto es que se genera esta resolución. Se ha incrementado la generación de RCD, residuos de construcción y demolición, conforme al diagnóstico integral del modelo actual de gestión de residuos en Colombia. En el año 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Nariño, Neiva, Valledupar y San Andrés alrededor de 22.270.338 toneladas de residuos de construcción y demolición, lo cual es una cifra bastante. Esta resolución establece disposiciones para residuos de construcción, entonces se deben llevar a un lugar especial, el cual debe cumplir con condiciones que la resolución especifica, y asimismo también tiene la resolución unos puntajes para calificar este sitio, como es la calidad de las vías, la contaminación visual, entre otros. Esta resolución aplica a cualquier persona, natural o jurídica, o sea, empresas o una persona común y corriente. En teoría, debería un maestro que saca un baldado, bueno, una cantidad, una volqueta de residuos, no puede botarlos en cualquier lado, sino tendría que llevarlos al lugar especial que dicta esta resolución. Esta resolución busca garantizar un plan integral para los residuos de construcción y demolición, cumpliendo con la prevención y reducción de estos residuos, la recolección y transporte, el almacenamiento, el aprovechamiento y la disposición final. En la resolución también se habla en una parte de que se debe buscar reutilizar estos materiales de una u otra forma, y cada año se debe ir aumentando este porcentaje de reciclaje. Resolución número 1326 de 2017. Esta resolución es aplicable a la producción de llantas al año, ya que el daño que causa al medio ambiente es sumamente nocivo para el mismo, teniendo en cuenta que la manera de gestión ambiental que se le da a las llantas usadas no es la mejor en la mayoría de los casos. Dentro del capítulo 5, disposiciones finales, resaltamos los siguientes artículos que logran mitigar la contaminación con las llantas que causan las llantas usadas. Bueno, el abandono de llantas usadas. Teniendo así el artículo 21, que es referente a los montallantas, que estos deberán entregar las llantas usadas en los puntos de recolección definidos por los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. El artículo 22 nos hace un énfasis a las prohibiciones. Dentro de lo que se prohíbe está el abandono de llantas en el territorio nacional, el entierro de llantas usadas como método de disposición final, la disposición de llantas en los rellenos sanitarios, el acumulo de llantas usadas al cielo abierto, el abandono de llantas usadas en el espacio público, el quemar llantas usadas también es prohibido, y por último, utilizar las llantas usadas como combustible también está prohibido dentro de esta resolución. Por última parte, las llantas de los vehículos mineros, referente al artículo 23. Los titulares, donde hace un énfasis a los titulares de licencias ambientales equivalentes de minería, los cuales deberán gestionar ambientalmente la totalidad de las llantas utilizadas en el desarrollo de la actividad minera y reportar así a la autoridad ambiental competente las acciones realizadas en el año anterior en materia de gestión ambiental de llantas usadas. Y por último, tenemos la resolución número 1407 de 2018, dentro de todas las legislaciones que son aplicables para la mitigación de contaminación del recurso suelo. Y esta es la reglamentación para la gestión de residuos de envases y empaques. Dentro de esto, las industrias deberán formular un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, fomentando así el aprovechamiento y reutilización de los mismos. Este aprovechamiento consiste en contar con un proceso mediante el cual se recuperen materiales por medio del reciclaje, con el fin de que sean incorporados al ciclo económico o productivo de la empresa. Además de ello, la resolución fija reglas que cubren toda la cadena productiva, desde el productor, importador, hasta el consumidor final, inclusive incluyendo las empresas de aprovechamiento. Y esta
y esta resolución es aplicable para productores, ya sean personas naturales o jurídicas que fabriquen o produzcan bienes para su distribución, también para comercializadores, los cuales son personas también naturales o jurídicas que distribuyan bienes, importadores, quienes ingresen al país productos para distribución en el mercado nacional, gestores de residuos de envases y empaques, empresas transformadoras y por último municipios y distritos, asimismo como consumidores finales. En esta presentación lo que se busca es promover la gestión para la conservación del suelo en las dimensiones tanto sociales, ecológicas, económicas y políticas. Esto en cuanto a lo ambiental. También en un contexto en el que confluyan y se tenga en cuenta la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. Enunciado lo anterior, cabe mencionar las diferentes consecuencias que se pueden presentar por la disposición inadecuada de residuos sólidos en el suelo, sabiendo que la disposición final de residuos sólidos es uno de los aspectos ambientales que más afectan el suelo hoy en día. La disposición inadecuada de los residuos sólidos tiene graves consecuencias sobre la salud humana y por ello se han implementado programas de manejo de residuos sólidos, esto con el fin de mitigar el impacto que puede tener en la población civil. La acumulación de residuos en lugares no aptos para su exposición es también una de las principales causas de inundaciones en las ciudades y de vertederos incontrolados, y en particular los desechos peligrosos mezclados con residuos ordinarios pueden causar enfermedades. Esto en la historia conlleva a la construcción de rellenos sanitarios, los cuales tienen diferentes problemáticas, ya que generan enfermedades debido a la emisión de gases que se pueden generar de estos por su toxicidad. Una de las características de toxicidad es el gas producido en el relleno sanitario. Puede quemarse y explotar por su contenido de metano. El principal riesgo de explosión existe cuando el gas de relleno sanitario migra a través de las grietas de la cimentación. La acumulación del gas del relleno sanitario en espacios cerrados puede representar un riesgo directo para las personas debido a la asfixia. Esto puede ser causado cuando el contenido de oxígeno de la atmósfera en la zona respirable se produce por debajo del 10% en volumen por mezcla con el gas de relleno. La disposición inadecuada de los residuos sólidos también tiene consecuencias sobre el medio ambiente. Las principales emisiones derivadas de la disposición de residuos sólidos son la generación de gas y lixiviados, la migración de gas fuera de los límites del sitio de disposición final, su liberación en el medio ambiente circundante representa serias preocupaciones ambientales. Los compuestos traza presentes en el gas del relleno sanitario son responsables de muchos de los malos olores asociados con la operación del relleno. Por otra parte, también encontramos las emisiones incontroladas de este gas, ya mencionadas anteriormente, bajo ciertas condiciones meteorológicas, las cuales pueden causar que los olores se extiendan a varios kilómetros fuera de los límites de la estructura de disposición. El lixiviado de los rellenos sanitarios usualmente exceden los estándares de calidad del agua potable superficial. Debido a esto, el lixiviado tiene un alto potencial de contaminar los cuerpos de agua subterráneos y superficiales. La ruta más común para que el lixiviado entre al contacto con el medio ambiente es por la incorrecta impermeabilización de la base del relleno. El lixiviado pasa a través del suelo insaturado hasta alcanzar el nivel freático. Después, por conexiones hidráulicas del agua subterránea, alcanza las corrientes superficiales. El recurso que más se ve afectado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos es el suelo, ya que el ser humano a través de los años ha dispuesto en el suelo los residuos sólidos que ha generado. La contaminación de los suelos ocurre a través de diferentes elementos como los lixiviados, que se filtran a través del suelo afectando su productividad y acabando con la microfauna que habita en ellos, como puede ser las lombrices, bacterias, hongos y musgos, entre otros. Esto
el cual lleva a la pérdida de productividad del suelo, incrementando así el proceso de desertificación del suelo. La presencia constante de basura en el suelo evita la recuperación de la flora en la zona afectada e incrementa la presencia de plagas y animales que a lo largo del tiempo pueden causar enfermedades como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos. El contacto con el área polucionada no siempre es directo. Es lo que ocurre cuando se entierran sustancias tóxicas bajo el suelo y estas acaban contaminando aguas subterráneas, como se puede evidenciar en la imagen. Esas aguas subterráneas luego se utilizan para regar, para beber o acaban intoxicándonos a través de la cadena alimentaria o trófica, al comer pescado, aves o cualquier otro animal contaminado. El almacenamiento incorrecto de residuos, su vertido intencionado accidental, la acumulación de basuras en su superficie o el enterramiento de los mismos, así como fugas en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes son algunas de sus principales causas. Por último, llegamos a una de las consecuencias que tiene la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Las consecuencias socioeconómicas hacen referencia a las externalidades negativas e implicaciones en la dimensión social y económica de los rellenos sanitarios. Las consecuencias contempladas en esta sección son las asociadas con los recicladores en el fuente de trabajo, la pérdida del valor del suelo y el costo de la descontaminación. Cabe aclarar que las consecuencias socioeconómicas no se limitan a las mencionadas anteriormente, pero se eligieron esas por la relevancia que tienen dentro del contexto. Según la política para la gestión sostenible del suelo creada en el gobierno de Juan Manuel Santos, emanada bajo la ley 1753 de 2015, en la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, encontramos diversas normas y leyes en las cuales está basado el uso del suelo en nuestro país. Algunas de ellas, las más importantes, son el capítulo 3 de Derechos Colectivos y del Medio Ambiente de la Constitución Política de Colombia, la Ley 2 de 1959, en la cual nos habla de la economía forestal de la nación y la conservación de los recursos naturales, el Decreto Ley 2111 de 1974, en el cual está el Código Nacional de Recursos Naturales, Renovables y del Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993, en el cual se reordena el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza el Sistema Nacional Ambiental y crea el Ministerio del Medio Ambiente. La Ley 165 de 1994, por la cual se aprueba el Convenio de la Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. La Ley 685-2001, donde se crea el Código de Minas. La Ley 1523 de 2012, en el cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. La Ley 388 de 1997, en la cual modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991. Todo esto hablando sobre el ordenamiento territorial. Es importante recordar que desde el Decreto Ley 2811 de 1974, en el cual se señala que el uso del suelo debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos. Adicionalmente indica que se debe determinar su uso potencial y clasificación según los factores físicos y ecológicos y socioeconómicos de cada región. Igualmente, esta norma se señaló que el aprovechamiento del suelo debe efectuarse manteniendo su integridad física y su capacidad productora, lo cual es complementado con el deber de todos los habitantes que colaboran con las autoridades de conservación y el manejo adecuado del mismo. Asimismo, el decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.1.11.18.6, establece, entre otras obligaciones, a los propietarios de los predios para la
protección y conservación de los suelos. Lo que establece este decreto es lo siguiente: usar los suelos de acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos, de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo a la clasificación agrícola del IGAC y con recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAT y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Segundo, proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revestimiento y en general la pérdida y degradación de los suelos. Tercero, mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a la ganadería, para lo cual se evitará la formación de caminos de ganado o terraceteas que se producen por el sobrepastoreo y las prácticas que traigan como consecuencia de la degradación de los suelos. En los elementos que confluyen en la problemática sociocultural, política y económica de los factores de degradación del suelo de Colombia, es importante recalcar que las construcciones civiles, tales como desarrollo urbano, hidroeléctrica, reservorios de agua, infraestructura en general, conducen al sellamiento y compactación del suelo, afectan el paisaje y pueden generar problemas de erosión y fragmentar ecosistemas, impactando negativamente la biodiversidad y la calidad y disponibilidad del agua. Es predecible la expansión en infraestructura en los próximos años, particularmente aquella asociada a los proyectos considerados como de interés nacional y estratégico según lo establecido en el COMPES 3762. Los impactos y riesgos dependerán de la magnitud de las obras y de los tipos de suelos que sean afectados. Además, debemos tener en cuenta la visión antropocéntrica y economística del mundo de la naturaleza que estamos viendo en la diapositiva. Es un diagrama de flujo en el cual podemos ver cómo se van a tratar estos temas durante los próximos años de desarrollo de infraestructura. Para el uso del suelo en el sector inmobiliario, sector industrial y demás, están basados en un plan de ordenamiento territorial. Es importante saber qué es un plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo. Es un conjunto de acciones y políticas administrativas y de planeación física que orientan el desarrollo del territorio municipal para los próximos años y que regulan la utilización y ocupación y transformación del espacio físico, urbano y rural. Un POT es la esencia, el pacto social de una población con su territorio. Un POT está establecido para 12 años, 3 periodos administrativos. Cabe recalcar que en Colombia existen 3 grandes grupos para estos planes. El primero es un plan de ordenamiento territorial que debe ser elaborado por los municipios con población superior a 100.000 habitantes. Los planes básicos de ordenamiento territorial deben ser elaborados por los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, y los esquemas de ordenamiento territorial deben ser elaborados por la población inferior a 30.000 habitantes. Para la constitución de un POT es importante tener en cuenta la visión del futuro del municipio construida en consenso con la población, la articulación de esta visión del futuro con las perspectivas regionales y departamentales, la coherencia de decisiones locales con las decisiones de los proyectos de otros órdenes territoriales, la prevención de riesgos y amenazas naturales. Los aspectos que son determinantes para la evaluación de un POT son el componente general, en el cual se señalan los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo. En el componente urbano se definen las políticas, programas, acciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico de la ciudad en el plazo establecido, o sea, los 12 años. En este componente urbano se establecen los aspectos de plan vial, plan de manejo de servicios domiciliarios, estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, y de mejoramiento integral, y las normas urbanísticas. Todo esto en compañía son factores en los cuales vamos a empezar como ingenieros civiles a afectar el suelo de diversas maneras, ya sea positiva o negativamente. También está el componente rural, en el cual se definen las políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal. Deben contemplar los siguientes aspectos: determinar las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, identificación de los centros poblados rurales, determinación de los sistemas de aprovisionamiento de servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales. Esto también se da porque en la mayoría de municipios de Colombia
el aprovisionamiento de servicios públicos como el agua se da desde una vereda. Entonces, para trazar las redes de acueducto y de abastecimiento, se entra y se hace una afectación negativa al suelo de la vereda. Entonces, todo esto debe estar incluido en un POT o de los otros, un esquema de ordenamiento territorial. Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ellos nos hablan del uso del suelo urbano. Para el uso del suelo urbano existen 3 grandes grupos de los cuales debemos basarnos para hacer estos usos, los cuales son: el primero es la delimitación y tratamientos urbanísticos; segundo, asignación de usos, aprovechamiento y requerimiento de actuación; y tercero, definición de instrumentos de gestión y financiación. En la diapositiva podemos ver la georreferenciación del casco urbano de un municipio de Colombia. Entonces, vemos la delimitación de su zona urbana ya consolidada, y esta zona urbana está bajo los lineamientos de un POT o de un esquema de ordenamiento territorial, esto según sea sus habitantes. También vemos en la zona donde está predestinada una expansión de este municipio. Entonces, en esta expansión, el ministerio nos habla de 6 ítems que debemos tener en cuenta para realizar la afectación del suelo. Para mitigar esa afectación, debemos tener en cuenta esos 6 ítems, los cuales son la conservación ambiental, la consolidación, esto habla del asentamiento poblacional que va a haber allí. Si en este sitio hay una conservación histórica, mantenerla, esto no se puede dañar. La renovación urbana, esta se va a dar de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial que el municipio vaya creando cada 12 años. El mejoramiento integral y el desarrollo. En el desarrollo hablamos de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de desarrollo social. Según el Ministerio de Vivienda, nos habla de unas obras necesarias para convertir este suelo en un suelo urbanizado. El primer ítem es en el cual se cuantifica el suelo necesario para la infraestructura en general y local, como el costo de la construcción. Acá podemos encontrar la tierra y costo de la infraestructura a la vía principal. Esto se refiere a cuánto nos equivale económicamente en llevar todos estos servicios a la nueva población por una nueva vía principal que vamos a hacer, que va a ser la vía de comunicación entre los dos entes territoriales. El segundo es la tierra y el costo de las redes matrices de servicios públicos. Es de saber que cuando se desarrolla una urbanización, uno de los factores más importantes es proveer de todos los servicios públicos a esta población. Tercero es la dotación de las áreas protegidas y parques en las zonas de escala. Y cuarto es los equipamientos. De equipamientos se refiere a centros médicos, policía, todos los temas gubernamentales que estos necesiten. También nos habla de unas normas urbanísticas en las cuales se definen los índices de construcción y ocupación en metros cuadrados de construcción y los usos permitidos. Los usos permitidos es muy importante tener en cuenta y dirigirse a los planes de ordenamiento territorial para saber, por ejemplo, cuántos pisos, cuánta altura estamos habilitados a construir, qué tipos de cimentaciones debemos utilizar, porque ya sabemos todos los suelos no son iguales y todo esto debemos tenerlo en cuenta dentro de este ítem de las normas urbanísticas. Además nos habla del índice de construcción propuesto que determinará el tope máximo de metros cuadrados a construir dentro del proyecto, y el índice de ocupación nos indicará la tipología a desarrollar. Además tenemos los aprovechamientos urbanísticos, en los cuales se calculan los aprovechamientos urbanísticos definidos como la incidencia de la norma e inversión en la zona sobre el precio del suelo. Esto es muy importante para saber cuánto nos va a costar realizar un proyecto y en cuánto vamos a poder empezar, las ganancias que vamos a tener sobre este. Para empezar con este último ítem de nuestra exposición, es necesario conocer a qué hace referencia la educación ambiental. La Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana, lleva a cabo conferencias, talleres, exposiciones, cursos de formadores ambientales, concursos, con la finalidad de concertar y promover la participación de los sectores público, social y privado en tareas de prevención, conservación, protección y restauración del medio ambiente,
para fomentar ámbitos que se traduzcan a una nueva cultura ambiental y promover acciones para fortalecer la educación ambiental y así poder revertir los hábitos que causaron daños hasta la fecha a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el medio ambiente, vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y los seres que habitamos en él. En esta sección se hablará de qué es la conciencia ambiental. Conciencia ambiental y sus dimensiones. El estado de la emergencia de los problemas ambientales en el mundo como principales temas políticos simbolizan un crecimiento de la conciencia de reevaluar la visión del mundo y la implicación directa de la sociedad de la protección del medio ambiente. Esto se ve reflejado en las definiciones de conciencia ambiental que han pasado a concebirse como una actitud hacia la protección del medio ambiente. En este sentido, varios investigadores conciben la conciencia ambiental como una actitud general hacia el objetivo de una actitud de protección ambiental. La conciencia ambiental es un factor asociado a la intención de realizar conductas proambientales. Es el resultado de la implicación en las cuestiones del medio ambiente. Existen también unos componentes cognitivos, un ejemplo intelectual y otro afectivo. Un conocimiento de los problemas del medio ambiente y las actitudes que se comportan y estos producen. La conciencia ambiental es el conocimiento y la sensibilización acerca de los problemas medioambientales. Tienen que ver con la preocupación de la población por la calidad del medio ambiente y la constatación y comprensión de los problemas ambientales. Mide el grado en que las personas son conscientes de los problemas medioambientales y apoyan los esfuerzos dirigidos a solucionarlos o muestran una predisposición a construir o contribuir de forma personal a su solución. Para relacionar todo lo que mencionaron mis compañeros anteriormente con el ítem que se está contemplando, que tiene que ver con la educación ambiental, se hace necesario conocer a qué se debe el cuidado del suelo. Las acciones en torno al cuidado del suelo están direccionadas por funciones interrelacionadas con la conservación e incorporan actividades de formación acerca de las plantas, el medio ambiente, los sistemas ecológicos y de sostenibilidad. Son importantes para mostrar la interdependencia entre la comunidad y la naturaleza. Asimismo, el cuidado del suelo cumple funciones importantes en la ciencia, la horticultura, la educación, reconoce la diversidad biológica y cumple un papel importante en la conservación integral y el desarrollo de dicha biodiversidad. Está dado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos. A continuación se presentará un video educativo sobre la explicación del suelo y su educación ambiental. Hola, soy Martín, un joven estudiante curioso, inquieto y con muchas ganas de aprender. Ella es mi amiga climática, una experta científica. A su lado descubrí que necesitamos un planeta sano y limpio para vivir y que nuestra misión es aprovechar todas las oportunidades que tengamos para cuidarlo, preservarlo y así poder gozar de todos sus beneficios. Tú y yo viajaremos en una aventura por el mundo buscando ideas innovadoras y creativas que sirvan de ejemplo del compromiso de las personas con este desafío y conduzcan hacia territorios resilientes al cambio climático. Acompáñanos hoy en esta historia sobre la reducción de gases de efecto invernadero en el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Muchas gracias, mamá. Mamá, ¿por qué el cereal no tiene leche? Hijo, es que las vacas del país están enfermas y no están dando leche. ¿Aló? Hola, climática. Mi mamá me dijo que las vacas están enfermas. ¿Qué podemos hacer? Ven al laboratorio. Investiguemos juntos qué está pasando. Las vacas están enfermas debido a la incidencia de las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector AFOLU. Climática, ¿qué es el sector AFOLU? AFOLU es una sigla que proviene de las palabras en inglés Agriculture, Forestry and Other Land Use y está asociada a actividades como la agricultura,
silvicultura y otros usos del suelo. Este sector es grande y abarca el cultivo de alimentos y de fibras, la extracción y producción de madera, la cría de aves, la cría de ganado porcino y bovino, la conservación de ecosistemas, la restauración de áreas degradadas, entre otros. El sector AFOLU juega un papel fundamental, pues gracias a este podemos disfrutar en nuestras mesas de distintos productos alimenticios. El sector es fuente importante de empleo y aporta de forma significativa al desarrollo y crecimiento económico del país. Pero ¿cuál es exactamente la causa de la enfermedad en las vacas? Vamos directamente al lugar donde están las vacas y les preguntamos. Sí, y llevemos al climaductor. Así podremos traducir sus mugidos. Las vacas colombianas estamos sufriendo las consecuencias del uso inadecuado del suelo. Solo comemos pasto y está seco. Nosotras estamos insoladas. Ya no hay árboles. No tenemos sombras donde refrescarnos. No se diversifica el uso de la tierra. Se deforesta indiscriminadamente y todo esto incrementa el efecto invernadero. ¿Y qué tiene que ver el efecto invernadero con el sector AFOLU? La deforestación, la fermentación que ocurre durante la digestión de los animales rumiantes como las vacas, ovejas, chivos, entre otros. El uso de fertilizantes sintéticos en el suelo, la descomposición de materia orgánica, la quema de sabanas y residuos agrícolas y el mal uso de la tierra son actividades del sector AFOLU que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Esto es muy preocupante. Y si le contamos a muchas personas las opciones, que debemos empezar a hacer algo y cambiar lo que estamos haciendo mal. Esa es una gran idea. Grabemos un video convocando personas y lo publicamos en mi sitio web sobre cambio climático. Para ayudar a las vacas, al medio ambiente y a nosotros mismos podemos implementar pequeños potreros con el fin de mejorar el periodo de descanso y recuperación de los pastos, para que estos sean consumidos siempre en su punto óptimo nutricional. Implementar sistemas silvopastoriles, los cuales incluyen la presencia de árboles o arbustos interactuando con hierbas y animales. Estos sistemas, además de aportar sombra, mejoran la calidad nutricional al contener mayor cantidad de proteínas y menor de fibra, reduciendo los gases producto de la digestión de las vacas. Aprovechar los residuos orgánicos para producir biogás y abonos orgánicos. Implementar bancos de forraje, que son aquellas partes del terreno que se siembran con altas densidades de especies adaptables y resistentes, que pueden ser usadas en la época seca para la alimentación animal. Evitar la deforestación, la quema descontrolada de desechos y las prácticas que puedan generar incendios en bosques. De esta manera se cuidan los árboles y estos ayudarán a la retención de dióxido de carbono y nuestro planeta respirará mejor. Reducir las grandes extensiones de tierra destinadas al cultivo o crianza de una sola especie. De esta manera se incentiva la diversidad en el uso de la tierra y se respeta la biodiversidad. Sabemos que la aplicación de todas estas recomendaciones puede demorar mucho tiempo, pero para reaccionar rápido, Climática y yo los convocamos a dar un primer paso participando hoy mismo en la primera Maratón Nacional de Siembra de Árboles. Esperamos la participación de todos. ¡Uy! ¡Qué cantidad de personas las que respondieron a la convocatoria! Sí, son personas convencidas de que para que haya un futuro, primero deben salvar el presente. Martín, la vaca te agradece por tu ayuda y dice que ella y sus amigas ya se sienten mucho mejor. Este es solo el comienzo del cambio, señora vaca. Todavía nos queda mucho por hacer. Poco a poco más personas tomaremos conciencia y ayudaremos a mitigar el cambio climático. Vamos a ver unas estrategias exitosas para el manejo y la recuperación sostenible del suelo. Se deben tener unas alternativas orientadas hacia las prácticas de mantener el suelo cubierto con las plantas, de cobertura o residuos, teniendo la incorporación de materia orgánica, una aplicación de siembra directa, que son sistemas que dejan bastantes residuos en la superficie, con mejora de la porosidad del suelo, con la incorporación de materia orgánica y un control de la carga animal.
Las alternativas por el déficit o exceso de humedad dependen de cuál de estas dos situaciones se presente. Cuando se presenta el déficit, las alternativas van orientadas hacia el mantenimiento o hacia la conservación del agua dentro del suelo, ya sea evitando la escorrentía o la evaporación, mientras que si por el contrario se presenta el exceso, las alternativas van encaminadas a proporcionar una aireación al suelo, eliminando los excesos de humedad. Finalmente, continuando con las estrategias exitosas para el manejo y la recuperación sostenible del suelo, se deben tener en cuenta mantener tamaños de agregados adecuados, mejorar la estabilidad de los agregados aplicando acondicionador, mejorando la estabilidad del suelo, generando terrazas individuales. Finalmente, en lo que tiene que ver con alternativas y soluciones sostenibles, se hace el uso de 4 conceptos: la resiliencia, la restauración, la recuperación y la rehabilitación, que son necesarias para llevar a cabo un sostenimiento o una mejora en la calidad del suelo. La resiliencia es la capacidad del suelo de resistir cambios adversos bajo determinadas condiciones ecológicas y de manejo, y retornar a un nuevo equilibrio dinámico, conservando o recuperando su calidad. La restauración es el proceso de devolver el ecosistema a las condiciones y funciones lo más cercanas previas a su degradación. La recuperación es la intervención que se realiza en un ecosistema luego de su desertificación. Esta intervención se realiza a través de la reforestación con especies autóctonas. Finalmente, la rehabilitación es hacer nuevamente útil la tierra después de la desertificación. Envuelve la reforestación con especies exóticas. No se restablece la condición natural, pero se incorpora la estabilidad geológica e hidrológica de los ambientes que soportan los ecosistemas naturales. Ahora, relacionando un poco más nuestra profesión con respecto al tema que estamos presentando, en cómo cuidar el suelo en obras civiles. El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. Así como también es importante que los suelos hayan sido intervenidos, sean rehabilitados para garantizar la fertilidad en aquellas áreas donde se prevea una readecuación paisajística. La rehabilitación adecuada del suelo incluye preparación morfológica del terreno intervenido, restitución del suelo orgánico y realización de obras para asegurar un buen drenaje. Se presentarán actividades para la prevención de procesos erosivos. Primero, asegúrese la estabilidad de los taludes intervenidos mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifique el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje y siembra de especies. Los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles. Su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico. Segundo, recupere la cobertura vegetal de forma inmediata a la terminación de la intervención sobre el talud. Tercero, la remoción de la cobertura vegetal y los horizontes orgánicos e inorgánicos del suelo deben efectuarse de manera escalonada según el avance del proyecto, evitando la intervención en zonas donde se requiere. Asimismo, deben ejecutarse las obras de reconstrucción en el menor tiempo posible. Cuarto, aplique las medidas de los programas de manejo de residuos sólidos, escombros comunes y peligrosos, y el programa de uso y almacenamiento adecuado de materias de construcción comunes y especiales. Quinto, seleccionen los sitios para de la ubicación de campamentos y despachos, talleres, almacenes y depósitos, donde se requiera una menor intervención sobre el suelo en términos de excavaciones, llenos y nivelaciones. En cuanto a la prevención de la contaminación del suelo, es necesario llevar a cabo las mezclas de concreto sobre una plataforma o un geotextil para evitar la contaminación del mismo. Evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo, instalando barreras y disponiendo la maquinaria sobre superficies que permitan la recolección de estas sustancias. Atender las medidas de manejo para combustibles y sustancias peligrosas.
En cuanto a la compactación, es necesario proyectar y construir las vías y áreas de circulación desde la fase inicial de la obra. De esta forma se reducirán las áreas afectadas por la compactación. Recomendaciones sobre el manejo de la capa orgánica del suelo. Restaure todas las áreas intervenidas de tal manera que su condición sea igual o mejor a la existente antes de ejecutar las obras. Reutilice la capa orgánica extraída de los lugares donde se adelanten obras para la conformación de las zonas verdes del proyecto. La profundidad de la capa del suelo nuevamente dispuesta depende del estado de la superficie que se vaya a cubrir. Lo ideal es que sea mayor a 10 o 15 centímetros. Extienda el suelo de forma que se ocasione la menor compactación posible. Remueva la superficie antes de cubrirla para proporcionar un buen contacto entre el terreno original y el nuevo suelo. En caso de tenerse un terreno compacto, remueva desde un nivel más profundo, 15 a 30 centímetros. Esto permite una mejor infiltración y movimiento de agua en el subsuelo. Evite el deslizamiento del suelo extendido y facilita la penetración de las raíces. Garantice que el espesor de cada capa del suelo extendido esté en función del uso que se vaya a dar el terreno, la pendiente y la red de drenaje. Evite el paso de la maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido. Terminada la adecuación de capa fértil, procede inmediatamente a emparadizar. Evite que las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo se efectúen en épocas de lluvia para evitar el arrastre de sólidos. Elementos para la evaluación de programas para mitigación de impactos. En el caso de requerirse la conformación de taludes, empradice una vez ya haya terminado la actividad. Utilice gramíneas y especies que garanticen su soporte en la pared de talud y mecanismos que aseguren su estabilidad.